Son parásitos grandes. Al ser parásitos grandes, las distintas formas evolutivas también son grandes, ¿ok? Generalmente. Entonces vamos a comenzar. Fíjense, muchas veces encontramos esto es el ano, ambas son nalgas, lo que se ve a cada lado, ¿verdad? Y es una protrusión del ano, es decir, una salida. Esto no debería ser así. El ano no se debe ver, no se debe ver, o sea, el recto, mejor dicho, no se debe ver, sino el orificio anal, el esfínter anal. Cuando nosotros vemos que eso está fuera del agujero anal, decimos que hay un prolapso del ano. Cuando esto ocurre, bachilleres, así será. La primera causa, yo les decía, de prolapso rectal, bachiller, deje el teléfono, deje el novio en paz. ¿Ah? Grabando. No grabe, escuche. Así que se aprende, el teléfono no aprende, la que aprende es usted. Aprendan a utilizar los sentidos, bachiller. ¿Usted también está grabando? ¡Qué barbaridad! No grabe. Apague eso. Generalmente contiene todas ese recto, pues, porque es recto sigmoide, después sigue ascendente, etc. ¿Ok? Entonces, la primera causa, piensen en etiología parasitaria. Eso es un prolapso rectal, una complicación de la trichuriasis o tricuriasis. Fíjense, en este caso se ve inclusive, ¿verdad?, la parte posterior, porque la parte anterior está metida en la musculatura del intestino. Por eso es que se prolapsa, porque se pierde. Imagínense, tantos parásitos perforando la mucosa intestinal que se pierde, pues, la anatomía de esas fibras musculares. ¿Okay? Trichuris trichura. ¿Cómo es trichuris trichura? Trichuris trichura tiene forma de pelo. La parte anterior, 2/3 anteriores del parásito, tiene forma de pelo. Por eso es trico. Trico viene de tricocéfalo. ¿Ok? Trico es pelo. Parásito parecido a un pelo. Toda la parte anterior, 2/3 anteriores, se mete dentro de la mucosa. Y lo que usted ve es la cola. Devuélvase la anterior. ¿Qué ve? La parte posterior del parásito. Porque todo lo anterior, donde está el esófago, donde está la cabeza, está metido en la mucosa. Por eso es que hay sangramiento, por eso es que hay un síndrome disentérico, diarrea, moco, sangre, tenesmo. Por eso se rompen las fibras musculares, por eso hay sangramiento rectal, por eso hay sangre oculta en el paciente. ¿Ok? Siguiente, ulceraciones, infecciones bacterianas secundarias, producto de la ulceración que provoca el parásito anterior. No tan rápido, Brando. En los helmintos normalmente existe diferenciación sexual. ¿Ok? Es fácil diferenciar el macho de la hembra. ¿Ok? El macho normalmente tiene una curvatura en la parte posterior. La hembra es recta. Y normalmente porque hay sus excepciones como todo, normalmente la hembra es mucho más desarrollada que el macho. Eso se llama dimorfismo sexual en los helmintos. ¿Ok? Entonces, la hembra más o menos mide 35 a 50 milímetros, es decir, 5 centímetros de largo, es grande, de longitud. Y el macho suele medir menos, ¿verdad? En promedio 45 milímetros de longitud por 0.1 milímetros de ancho en su parte más gruesa, porque aquí son 2 o 3 milímetros en la parte anterior, con un esófago lleno de esticocitos que tienen proteínas líticas que ayudan a perforar, a romper esa musculatura colónica. Siguiente. Fíjense, esto es un esquema donde vemos el dimorfismo sexual. Esta es una hembra que es recta en la parte final y el macho está curvado y tiene un gubernáculo para dilatar la vulva de la hembra y ocurrir la cópula. ¿Ok? Y fíjense toda la parte anterior en forma de pelo. Los pacientes, las madres, que son normalmente las que llevan a los niños a la consulta, describen: mi hijo botó un parásito y parece un pelo. Entonces le dicen: ¿es un pelo? ¿Grande o pequeño? No, grande. Entonces, ¿qué tiene que imaginarse? Trichura y trichura.
Botó un parásito que parece una lombriz de tierra. ¿Qué se tiene que imaginar? Ascaris lumbricoides. Botó un parásito chiquitico, que parece un pelo, pero chiquitico. ¿Qué se tiene que imaginar ustedes? Enterobius reticularis, linda, de las madres con la descripción más o menos a ubicarse con el parásito, porque muchas veces no lo llevan, otras veces se lo llevan, Dios mío, en la consulta. Ok, usted lo manda, si usted no se recuerda, usted lo manda al departamento de parasitología o algún parasitólogo para que le diagnostique qué parásito es, ¿verdad? Y si no, usted busca en un libro y se recuerda de la parasitología. Eso también es factible. Lo que no puede hacer es inventar, bachiller. Siguiente. Entonces, fíjense, esto es lo que estábamos mencionando. Aquí hay muchos parásitos, machos, ¿ok? Hembras, machos, ¿ok? Fíjense, esta es la parte anterior, ¿ok? Aquí está la cloaca porque el sistema reproductor masculino y el sistema digestivo desembocan en un punto común que se denomina cloaca, ¿ok? La hembra tiene una vulva, tiene una vagina, ¿ok? Y tiene oviductos, ovarios, todos. Tiene un sistema reproductor bien desarrollado, son parásitos más evolucionados, son el mito, fíjense que no estamos hablando del mundo de los protozoarios, son organismos que tienen aparatos y sistemas mucho más desarrollados que los protozoarios, ¿ok? Mucho más evolucionados. Siguiente. ¿Cómo es? Aquí arriba vemos un adulto hembra y un adulto macho de Trichuris trichiura, ¿ok? Macho, hembra. Y el huevo que es la otra forma evolutiva de Trichuris trichiura, es un huevo que es característico, es muy fácil de identificar un huevo de Trichuris trichiura en un examen directo de las heces o en un estudio coproparasitológico. Tiene forma ovalada, bachilleres, con dos tapones polares. Esto es sumamente importante para el reconocimiento y tiene dos capas que se ven perfectamente, una externa, una interna y una intermedia en el medio de esas dos capas. Y en el centro tiene las blastómeras que van a ser las células totipotenciales que van a dar origen después a el parásito. Entonces es muy fácil de identificarlo. Eso con solución de Lugol adquiere normalmente un color marrón con solución de Lugol y son fácilmente identificables en una muestra y con las técnicas de concentración. Fíjense, un adulto macho, estadio evolutivo adulto macho de Trichuris trichura, adulto macho, adulto hembra, y esto es un corte de la mucosa intestinal con hematocilina y osina, donde se ven perfectamente los tapones bipolares, se ven las capas y se ven las blastómeras dentro de ese huevo que corresponde a Trichuris trichiura, ¿ok? Aquí tenemos un ovillo, una cantidad de parásitos, por eso ellos pueden obstruir cuando están en grandes cantidades el intestino del hombre. Por supuesto que entre más grande sea el parásito, mayor posibilidad de obstrucción habrá. Entonces habrá mayor posibilidad de obstrucción con Ascaris lumbricoides, ¿ok? Y esto es Trichuris trichiura, macho y macho. Siguiente. Fíjense, es un huevo perfecto, de Trichuris trichura. ¿Ven? Esta es una fotografía muy linda, donde están las blastómeras. Puede haber una, dos, cuatro, eso depende la evolución, el desarrollo, el tiempo de evolución que tenga el huevo. Son huevos, estadio evolutivo, huevo del parásito Trichuris trichura. ¿Ok? ¿Ven? Una fotografía hermosa. Eso es con solución con Lugol. ¿Ve? Un directo, se ve perfectamente un huevo que hay que poner el tratamiento del paciente. Es un patógeno gastrointestinal y hay que eliminar el estado de portador. Aunque el paciente no presente ningún tipo de síntoma, tiene que ser tratado, ¿okay? Recuerden que cero laxante. Lo único que sirven los laxantes es para hacer estudios endoscópicos, estudios radiológicos, para eliminar todas las heces del tracto gastrointestinal para poder invadirlo a través de técnicas como endoscopia o gastroscopia o rectosimoidoscopia, etcétera, etcétera. Es para lo único que sirve. No para tratar ninguna parasitosis intestinal. Eso que quede bien claro. Fíjense, huevos de Trichuris trichura. Siguiente. Ese es el gubernáculo, ¿ok? De Trichuris trichura macho. Fíjense el gubernáculo. Es esta estructura.
¿Ok? Este es un macho, aquí está el gubernáculo. ¿Ok? Esto es una rectosigmoidoscopia, donde vemos por la parte posterior del parásito, se ve perfecto por una rectosigmoidoscopia. Y fíjense la mucosa, cómo está llena de parásitos, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo en esa rectosigmoidoscopia. ¿Ok? Acuérdense que es una de las complicaciones el prolapso rectal en los niños y a veces en adultos. Siguiente. Ok. Otra parasitosis que la vimos en una de las separatas y de las que hay que hacer diagnóstico diferencial, tanto en el laboratorio como clínicamente, es con capilaria. Capilaria se parece, nos recuerda a trichuris trichura, porque tiene los dos tapones polares en los extremos, pero tiene una capa que es radiada, a diferencia de trichuris trichura. Trichuris trichura no tiene capa radiada, capilaria sí la tiene. Cuando vemos esas bicapas, esas tres capas, ¿verdad? 1, 2, 3, vemos que está radiada. Radiada, acuérdense de esto, esta palabra. Hay otros huevos que tienen capas radiadas de los céstos, que vamos a ver en la próxima práctica. Este es el primero que vemos capa radiada. Y en promedio se parecen los de trichura y trichura. 40, 30 micras en promedio en su extremo más amplio. Esto es huevo de capilaria. Fíjense, aquí tendríamos que aumentar. ¿Este huevo de quién es? A ver, ¿quién me lo dice? De trichura y trichura. Esto es capilaria, pero esto es trichura y trichura. Esto es capilaria y esto es capilaria. Siguiente. Fíjense, ¿cómo se ve? Eso es capilaria. En una biopsia con matoxilina y osina. Muchas veces no llegamos al diagnóstico con un estudio coproparasitológico seriado, sino que tenemos que hacer biopsia de esa lesión y encontramos los huevos, también es diagnóstico. ¿Ok? Siguiente. Enterobios vermiculares. Enterobios vermiculares es un helminto, ¿ok? Que mide, puede llegar a medir hasta 1 centímetro, es decir, 10 milímetros de longitud. Enterobios vermiculares tiene, fíjense, un esófago que es del esófago largo, que tiene un bulbo y luego se contrae. Ese es un esófago raptitiforme o raptitoide, ese tipo de esófago. En cambio, el esófago de trichura y trichura era filariforme, largo, como un tubo, como un capilar. Enterobios vermiculares tienen 2 aletas cefálicas que se ven perfectamente. Ustedes lo logran ver aquí y aquí. Estas son derecha e izquierda, ¿verdad? Y tiene, por supuesto, el macho tiene sus testículos, tiene su gubernáculo, tiene su cloaca, la hembra tiene su oviducto, su vagina, sus ovarios, etc. Es decir, que tiene un sistema reproductor bien desarrollado. Fíjense, esto es importante, quiero que esta imagen no la borren de su cabeza, porque enterobios vermiculares se podría confundir en el laboratorio, a la hora del diagnóstico, con el estadios inmaduros de Decátolo americano y ancilostomas duodenales que vamos a ver en las próximas prácticas. Eso es estadio evolutivo adulto. ¿Cómo usted reconoce un adulto de un helminto? Es muy fácil. Los adultos de los helmintos tienen estructuras sexuales, tienen un aparato digestivo completo, son más grandes. Pero pónganse ustedes dirán, bueno, ¿qué es más grande, qué es más pequeño? Si no nos ponen la medida, supóngase usted. Pero usted ve los órganos internos. Cuando usted ve los órganos internos, bien sea muscular, reproductor, digestivo, eso es adulto, ya el parásito ya desarrollado. ¿Ok? Entonces, eso que están viendo allí, los 3, corresponden a adulto. Vean el esófago, por eso yo insisto en que vean el esófago, porque muchas veces las otras estructuras del sistema reproductor, ya sea femenino o masculino, se ve como un tubo, pero el esófago se ve clarito y los alerones cefálicos también. Entonces, dígame, bachiller. Fíjense, este es el esófago. Aquí está la boca y todo esto es el esófago. Él no tiene ojos. ¿Cómo fue que había dicho que el esófago era? Fíjense, raptitoide. Es decir, un tubo con un istmo, tiene una estrechez y un bulbo. Aquí lo están viendo, un istmo y un bulbo. Vamos a ver si lo vemos mejor. Fíjense, aquí está mejor quizás. ¿Están viendo?
Y es, ya va. Esto que en el adulto, ya va. Fíjense, aquí me está diciendo que señale el esófago. Todo esto es el esófago hasta aquí. Después viene en los intestinos. Pues tienen intestinos. Nada que ver con los protozoarios, que es un mundo de los mitos totalmente distinto. Léanse la clase, antes de comenzar a estudiar los mitos, léanse generalidades del mito, para que vean completamente las diferencias. En el estadio evolutivo, el Pterobius vermicularis posee huevo adulto. ¿Ok? Fíjense que no hemos visto más nada. De Trichura y Trichura hemos visto un huevo y adulto, macho y hembra. El huevo, habíamos dicho en la separata de hoy, que casi inmediatamente, 4 a 6 horas, se hace infectivo, con una larva en su interior. En Pterobius vermicularis, el huevo se reconoce fácilmente porque tiene un lado aplanado y el otro convexo y una larva en su interior. Que me van a decir que este estadio evolutivo fue una pregunta que me quedó en el aire. ¿Se recuerdan? Tiene ese huevo. Esa larva que se hace inmediatamente infectiva, por eso es que ocurren diseminaciones. Cuando hay un miembro de la familia, hay en casi todos, porque en pocas horas se convierte en infectante. Entonces, repito, es un huevo transparente con una membrana celular evidente, con una larva en su interior, un lado plano y el otro lado convexo. Convexo significa elevado, independientemente que esté hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, izquierda. Uno es plano y el otro es convexo. ¿Ok? Siguiente. Fíjense, el paciente dice, o la madre dice, boté como unos gusanitos chiquiticos. ¿Ve? Ellos miden aproximadamente 1 centímetro, 10 milímetros de longitud por 0.1 a 0.2 de ancho. Son parásitos que son visibles a simple vista. De hecho, las primeras descripciones, los que leyeron la historia de la parasitología, que hace el hombre es clasificar a los helmintos, porque no había microscopio y se desconocían los protozoarios. Entonces, en el mundo, cuando se describe, cuando comienza la historia de la parasitología, lo primero que se describe son los parásitos que son macroscópicos, visibles a simple vista. ¿Okay? Fíjense que el Pterobius se ve a simple vista, sin necesidad de microscopio. Siguiente. Fíjense, estoy colocando en el microscopio Pterobius vermicularis. Fíjense, ¿qué se ve? Vean esto, aquí se ve perfecto. Los alerones cefálicos, la boca, esófago, tubular, vean esto, se hace una dilatación, una estrechez y un bulbo. Eso es un esófago tipo ratiforme o ratito, ¿ok? Entonces se ve perfecto. Después que vienen los intestinos, fíjense, estos son huevos, esta es una hembra, un útero lleno de huevos que se ve, esto aquí, ¿ok? Siguiente. Vean, todos los estadios evolutivos que puede pasar un huevo de Pterobius vermicularis, todos se caracterizan por tener una larva en su interior, una menos desarrollada, otras más desarrolladas, aplanado y convexo, y alinos. Cuando se hace la técnica de Graham, que es la técnica de elección para el diagnóstico, recuerden que el niño no debe ir aseado, no debe bañarse ni limpiarse el recto. Debe hacer pupú y dejárselo, que va a hacerse un papel y ya, pero no lavarse el ano, ¿ok? Ni el recto. Y tomar la muestra, recuérdense que siempre que tomar la muestra, se lo dije en el primer parcial, con un testigo, siempre. Nunca se sienta en el niño, ustedes. Jamás el paciente se sienta en las piernas del médico, a menos que usted quiera otra cosa. Se lo estoy diciendo claro. El paciente se tiene que sentar con su mamá o con quien vaya. Y si no hay, una enfermera y un testigo. Se toma la muestra, la cinta adhesiva, colocando la cinta adhesiva al lado que pega hacia afuera, tiene que ser cinta adhesiva transparente, en un tubo de ensayo, ¿verdad? Y se le explica que son los bordes del ano lo que usted va a tocar. No es que usted lo mete eso adentro, porque el paciente puede pensar en su ignorancia que usted violó al niño o a la niña. No, son los bordes del ano, y usted vea que estoy tocando los bordes del ano. Y usted toca los bordes del ano, nada de eso. ¿Ok? Un bajalengua se puede utilizar, pero el bajalengua es más grosero. Se utiliza normalmente un tubito, que es lo más disponible en el laboratorio. ¿Okay? O un tubo de ensayo o un tubo para eso sacar hematología, hacer química sanguínea, etc. Y luego esa cinta adhesiva se coloca sobre una lámina portaobjeto y dice, estos huevos, cantidades de huevos que están generados. Okay.
Entonces, esto es huevos de enterobios vermiculares. Estadio evolutivo, huevo. Especie enterobios vermiculares. Siguiente. Fíjense, aquí está muy bien el esquema. Esto es un macho, esta es una hembra, igualito existe dimorfismo sexual. El macho está incurvado en la parte posterior, la hembra es recta, full, el útero lleno de huevo. Aquí vemos los alerones cefálicos. Vean el esófago, un tubo, un istmo y un bulbo. Eso es un esófago raquidiforme. Fíjense, un huevo aplanado y convexo con una larva en su interior. Aquí vemos los alerones cefálicos. Brandon, ayúdenme ahí con el Cable. Brandon, con el cable. Brandon, que se tiene que poner una fila, Brandon. Aquí están los alerones cefálicos, de la boca, el esófago, fíjense, recto, istmo, bulbo. ¿Ok? Siguiente. ¿Ven? Esto es como una coloración. Esto lo hacíamos antes con los estudiantes en el laboratorio. Esto es una fotografía del microscopio. Uno hacía los montajes, los muchachos montaban los parásitos, nosotros los enseñábamos, lo montábamos, se coloreaba y después lo montábamos. Fíjense los alerones cefálicos, ¿dónde están? Aquí están, ¿ven? Aquí y aquí. ¿Ok? Aquí está la cola, esta es una hembra, esto es un directo con solución de Lugol. Y esta es la técnica de Graham concentrado en un cerebro perfecto. Es muy fácil hacer el diagnóstico, son 5 minutos, menos de 5 minutos. Una rectosigmoidoscopia, donde vemos adultos de enterobios vermiculares. Fíjense que son totalmente diferentes a los de trichura y trichura. Si usted no sabe, simplemente lo manda al laboratorio y nosotros lo identificamos. ¿Qué nosotros hacemos en el laboratorio? Cuando nosotros recibimos la muestra, clarificamos los adultos, los podemos clarificar utilizando ácido acético y después podemos colorear esos adultos, lo montamos entre lámina y laminilla, podemos hacer coloraciones permanentes para enseñar durante 100 años parasitología. Y eso es lo que hacíamos pues antes en el departamento. Siguiente. Esa es una biopsia donde vemos el esófago raquidiforme. ¿De quién? De enterobios vermiculares en la mucosa. ¿Okay? Aquí, resumiendo, aquí tenemos huevos de trichuris trichura, huevos de trichuris trichura, y tenemos un adulto hembra de enterobios vermiculares. Siguiente. Ahí tenemos técnica de Graham, huevos, el con técnica de Graham, un adulto hembra de enterobios vermiculares. No es una larva, es un adulto estadio evolutivo. Siguiente. Ahí tenemos trichuris trichura y enterobios vermiculares en un examen de ese. ¿Se puede ver? Sí, pero no es lo usual. Lo usual es lo mejor para hacer el diagnóstico es técnica de Graham. Porque la probabilidad de encontrar enterobios vermiculares en una S es del 1 al 5%. Es decir, que usted pierde 95% de probabilidad de no encontrarlo aún en el paciente teniéndolo. Por eso es que hay que pedir técnicas especiales para ver este tipo de parásitos. ¿Estamos claros, bachiller? Ok, siguiente. Dile que voy a la 1 a la escuela. Enterobios vermiculares. Técnica de Graham, eso es tomado del papel adhesivo. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con Trichostrongylus, que es un parásito que produce diarrea. El Trichostrongylus, por ejemplo, es un parásito que tiene una membrana externa, vean esto, que mide más de 50 micras de longitud y que las blastómeras son asimétricas, bachilleres. No tiene tapones polares, porque si no fuera trichuris trichura. Entonces, ¿con quién puede confundirse Trichostrongylus? Con los huevos de uncidaria. ¿Cuál es la diferencia? Los huevos de uncidaria son simétricos. El lado derecho es igual al lado izquierdo. Allí hay una asimetría. Fíjense, las blastómeras no están distribuidas uniformemente. Eso es Trichostrongylus. Siguiente. ¿Ok? Esto es, vamos, capilaria, trichuris trichura y Trichostrongylus. ¿Con qué se puede confundir Con los huevos de uncinarias. Es decir, Necator americano, y así los tomoduodenales que vamos a ver en la próxima práctica el día miércoles. Les digo para que lo tengan pendiente, ¿ok? A la hora del diagnóstico. Siguiente, Brando.
¿Eso qué es? Una coloreado, como usted se lo ponga. El que sabe, sabe cómo sea. Eso es, ¿qué? Capilaria. Capilaria coloreada. ¿Ok? Siguiente. La otra práctica, la que yo les mandé, la que usted quiera.